Seguimos con más del análisis en Brújula Internacional y como ya les había anunciado en el segmento anterior, ya conmigo está en el estudio Isaías Blanco, especialista en inteligencia artificial, y con él vamos a hablar de inteligencia artificial, pero particularmente de las regulaciones. Isaías, qué placer recibirte en este estudio de Brújula Internacional. Natacha, encantado, gracias por tu invitación y contento de estar aquí contigo una vez más. Gracias a ti por aceptar la invitación y por siempre darnos luz en estos temas que son tecnológicos, sí, que mucha gente habla de la inteligencia artificial, pero que tienen fondo. Y particularmente en marzo la Unión Europea adelantó una legislación a través del Pleno de su Parlamento para regular ciertos aspectos relacionados con la inteligencia artificial, porque lo cierto es que hay asuntos delicados aquí, incluso hay implicaciones con los derechos humanos. Entonces, ¿cómo entender esta regulación? ¿Qué es lo que se regula y por qué ha sido la Unión Europea fundamentalmente quien ha dado un paso adelante frente a otras regiones, frente a otros países u otras potencias en el asunto de la regulación? Gracias, Natacha. Mira, para poner en contexto y explicar bien las regulaciones de la inteligencia artificial, primero hay que contextualizar la data entendida como el mayor input que promueve todas las iniciativas de desarrollo tecnológico. Entonces, la Unión Europea lo que plantea es el gobierno del dato para salvaguardar a la ciudadanía, salvaguardar los intereses de dominio público y salvaguardar toda la tecnología que pueda o que tenga alguna relación con la formación y el desarrollo tecnológico. En tanto, en marzo se sanciona esta ley para sentar unas bases, lo que en inglés se describe como un framework, buenas prácticas y lo que puede ser el marco contextual para que los próximos gobiernos o todos los países asociados en la Unión Europea digan, bueno, ok, apoyamos la inteligencia artificial, pero vamos a salvaguardar y auditar la data que alimenta a la inteligencia artificial. Eso es lo que plantea la Unión Europea. España tiene mucho que ver con esta ley que se sancionó por la famosa Ley de la Protección de Datos del Gobierno de España. La protección de datos implica que nosotros como ciudadanos y los gobiernos tenemos que tener un marco regulatorio que salvaguarde nuestra identidad y que nuestra identidad no se use con fines que puedan atentar o que puedan dañar a la sociedad. Este marco regulatorio lo que sirve son de las bases estructurales para decirle al resto del mundo. Nosotros, en la Unión Europea, con la tradición. Aquí voy a abrir un inciso rapidito. A lo largo de la historia, la Unión Europea se ha visto como ese ente ilustrado. Los grandes pensadores, los grandes filósofos y grandes de las corrientes científicas modernas fueron generadas en la Unión Europea. Por lo tanto, se viene con esta tradición de decir, ok, cool, nosotros sancionamos la ley para que sirva de marco de referencia. Ahora, queda de países como Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido, Suiza, nos acogemos a esta regulación. Pero viene un detalle muy importante y por eso me apoyo en este gráfico. Es importante que nosotros distingamos los países donde ya hay un proyecto de ley similar a la de la Unión Europea, como Canadá, y países donde no tienen algo consolidado. En Estados Unidos, a nivel federal, el gobierno federal de los Estados Unidos no tiene una ley al igual que la Unión Europea. Tiene estatutos que van de acuerdo a cada uno de los estados. En el caso de Brasil, que es otro ejemplo que tenemos muy cerca, hay unos marcos regulatorios y unas buenas prácticas recomendadas. Pero ahora me voy al norte, a Canadá, donde sí se está sancionando un proyecto de ley, donde se va a sancionar un proyecto de ley que regule los usos e entrenamiento de lo que va a ser la inteligencia artificial. Y ahora, en el otro lado del mundo, tenemos a China. El gobierno chino, yo creo, a mi juicio, está un poco más adelantado a la implementación de leyes que regulan el uso, entrenamiento, gestión, clasificación, auditoría, control y sobre todo desarrollo de la inteligencia artificial para modelos de gestión, modelos educativos y modelos para la salud. Ahora, revisando este asunto de la regulación y ya que mencionas a China, si uno ve cómo ha sido utilizada esta tecnología en China, lo que ve es que es una tecnología utilizada fundamentalmente por el gobierno. Entonces, no existe allí una regulación entre que el gobierno regule la implementación de tecnología que ellos mismos están utilizando en distintos ámbitos en la sociedad.
Es muy importante lo que planteas. Yo desde el punto de vista, desde el departamento de investigación que lidero, todavía no he tenido la fortuna de estudiar dentro de China y ver en el espacio territorial chino y decir, wow, hay mucho que hacer. Sin embargo, te puedo hablar de experiencias muy cercanas que tuve en Singapur, que está muy próximo a China y por lo general allí o en Malasia se toma como benchmark, como referencia. Bueno, ¿qué está pasando en China? Ok, vamos a implementarlos en estos países. En cuanto a China y el uso y regulación por parte del gobierno de la inteligencia artificial, tiene dos vertientes. La primera, que sirve para segmentar y para sistematizar modelos que permitan o aceleren la innovación. Todo se centraliza en grandes volúmenes de datos que permiten generar modelos predictivos. Y los modelos predictivos le dicen al gobierno de China cuáles son las tendencias de consumo, cuáles son las tendencias sociales, cuáles son las tendencias educativas y cuáles son las tendencias, por ejemplo, en el sector de la salud. He visto por papers y he visto documentaciones en la universidad de modelos de Machine Learning. Aquí voy a hacer un inciso. Machine Learning es aprendizaje automático en el que utilizamos algoritmos para que aprendan de datos para que generen un output. Un output significa un resultado. El gobierno de China utiliza enormes mecanismos de Machine Learning para prever la demanda en ciertos aspectos del sector de la salud y ellos ya saben de que, por ejemplo, en estacionalidades del año pueden afianzar algún que otro tratamiento para beneficiar a la población. Ahí ellos están en el futuro. Isaías, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación, y ya que presentamos a la audiencia un panorama de cómo está el asunto de la regulación, al regreso es oportuno también hablar de qué se está haciendo en nuestro país y particularmente de tu labor aquí, porque además eres investigador, no solamente especialista en IA, y ya tienes de alguna manera cierta experiencia de cómo se pudiese implementar esta tecnología en nuestro país. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Isaías Blanco, especialista en inteligencia artificial, y ya regresamos con más del análisis en Brújula Internacional.